Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros en Radio Sucesos y bienvenidos a quienes empiezan a mirarnos por Telesucesos. Damos la bienvenida a la asambleísta Soledad Buendía. Con ella queremos hablar sobre temas de Alianza País, temas de asamblea y también sobre la presencia del día de ayer del señor presidente en la Corte Constitucional. ¿Cómo analizar esta propuesta para consulta popular que se viene manejando desde junio y julio y ayer nuevamente el presidente la presentó? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, buenos días. Qué importante que este debate continúe, un debate en el ámbito de lo ético. Creo que hoy más que nunca la transparencia, lo ético, el cómo los actores políticos que estamos en el sector público debemos tener una práctica absolutamente transparente. Y eso implica tener una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por lo tanto, si yo soy funcionario público, quiero servir a mi patria, sería absolutamente incoherente que yo pueda tener recursos en paraísos fiscales. Aquí también el análisis va no solamente en el ámbito de lo político, sino también en un análisis de esos recursos, cómo y dónde se generan, los destinos y los orígenes. Creo que eso es fundamental que también lo tratemos, porque aquí hay temas de narcotráfico, temas de corrupción, de desviación de fondos, de procesos en los cuales nos está pagando. Esos paraísos fiscales son recursos que no tienen rostro, Claudia, que no tienen la posibilidad de ser identificados y por lo tanto, pues no pagan impuestos, no generan desarrollo, no aportan al desarrollo del país. Y ese es el gran debate y el gran cuestionamiento. Aquí no debería tener banderas políticas y por lo tanto la región ha sido, pues, tenido muchos aportes, porque es un tema importante, es un tema que puede ayudarnos al Ecuador, a la democracia y a la región, a Latinoamérica. Pero Soledad, hay varias críticas de varios sectores porque acabamos de vivir y estamos presenciando el caso de Petroecuador y todo el tema de hidrocarburos con personajes como Carlos Pareja Yanusei, el señor Bravo, en fin, una serie de personajes que ya algunos no están en el país, obtuvieron recursos de manera ilícita y no es porque están junto a la tentación, o sea, eso no es justificación que en arca abierta el justo peca, sino por qué generar este tipo de medidas ya luego de 10 años y en donde en 10 años de gobierno se han denunciado varios temas de corrupción. Bueno, poner las cosas en claro, en estos 10 años se han generado varias herramientas para luchar contra la corrupción. Creo que esto no es un tema que ha nacido con la Revolución Ciudadana, por el contrario, el tema de la corrupción, el tema de los manejos ilícitos son de hace cientos de años con el Ecuador y con el mundo, porque uno ve Brasil, México, Venezuela, o sea, ve varios países con problemáticas. Por lo tanto, hay que generar herramientas que permitan a la sociedad luchar contra este flagelo que es la delincuencia, que es la corrupción, que es todos estos negocios ilícitos. Y cuando queremos realmente luchar contra esto, tenemos que atacar los capitales, los recursos. Hemos generado varias normativas en la Asamblea que justamente atacan esos recursos provenientes de narcotráfico, esos recursos provenientes de corrupción, y aquí los actores públicos están en la mira, pero también tenemos que generar un debate con relación a los actores privados, porque para que haya un corrupto en el sector público, hay un corrupto en el sector privado, que paga, y el que paga y el que cobra, y la noción... Hay el que propone y el que acepta, hay una serie de elementos, pero ¿por qué ahora hacerlo y no antes? Ser más duro. Eso es parte de una política que hemos iniciado hace mucho tiempo. Han iniciado, pero continuamos viendo temas de corrupción y vemos denuncias casi todo el tiempo que preocupan al país. Qué bueno que haya denuncias, Claudia, que sea el mismo gobierno quien denuncie, inclusive en sus filas, inclusive el mismo gobierno, pero muchas veces mismos actores hay varios sectores que han realizado denuncias previamente y se les ha tachado de que están tratando de desbaratar proyectos, de ser críticos
duros y por lo tanto no se han dado oídos a tiempo. En el caso de Petroecuador hay varios ejemplos que lo han denunciado muchos años atrás y recién ahora empieza a hacerse toda la problemática. Hoy hay una denuncia, hace algunos meses atrás, hay una investigación por parte de la Asamblea Nacional, hay una denuncia por parte del Ejecutivo, hay acciones por parte de Contraloría, hemos visto las incautaciones por parte del Ministerio del Interior, la Fiscalía está actuando, varios actores e institucionales están actuando como deben actuar. El tema de la corrupción no es fácil, es un tema que genera muchísima problemática en una sociedad hoy y en el futuro, en la región. Creemos que es importante generar cada vez más herramientas que nos permitan luchar contra la corrupción. Herramientas de luchar contra, y esta es una de ellas. Capacitar a las nuevas generaciones, es decir, no es bueno ser corrupto, hay que defender valores. ¿Por qué no? Si ustedes ya dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana en 10 años han impulsado 6 reformas educativas, ¿por qué el eje no son los valores? Bueno, yo creo que aquí es importante, tenemos un tema de valores, un tema de educación, son varias las aristas. Luchar contra un tema tan complejo contra la corrupción es y pasa no solamente por normativa, pasa por política pública, pasa por valores, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pasa por generar el que cada uno y cómo actúa. La corrupción inicia cuando uno empieza a mentir, porque cuando tú empiezas a engañar, a mentir, empiezas a ser una persona que cada vez estás cuando al margen de la cuando ley. se copia un examen, cuando se plagia un texto para una tesis o un trabajo, todo es corrupción. Empiezas a tener actitudes que van dañando a esa lógica social enmarcada. Cuando se da una coima para que no nos quiten puntos de la licencia, cuando se recibe la coima, de los dos lados. Entonces todo es corrupción. ¿Cómo enseñar y cómo generar? Ustedes han trabajado muchísimo en temas de comunicación. ¿Cómo apuntar a que los ecuatorianos seamos más honestos? Yo creo que esto es un trabajo que sí hemos avanzado. Yo creo que los ecuatorianos sí somos más honestos que en el pasado. Por lo tanto, estos actos de corrupción repelen a la ciudadanía, repelen a la sociedad. En el pasado era el que tranza no avanza. Eso se decía hace décadas atrás y por lo tanto había una permeabilidad de la sociedad. Hoy creo que la sociedad no es permeable, la sociedad lo rechaza y tenemos que las autoridades cada vez generar más herramientas, no solamente punitivas, como tú lo señalas. Yo creo que la impunidad debe ser pues un arma que tenemos que luchar contra esta impunidad, pero también el tema normativo tiene que estar encaminado al tema de los cambios de los comportamientos sociales y esto es fundamental. Soy una sociedad que por sí misma puede tachar y que esté mal visto el actuar mal, que esté mal visto el ser mentiroso, el mal visto el ser corrupto, o sea, de repente la corrupción y el dinero es lo único que se puede esconder. ¿Cómo tú escondes cuando aparece un funcionario que tú lo conoces, que es tu vecino, que no tenía dónde caerse muerto, como se dice vulgarmente, pues aparece con un carrazo? Ahí tú dices, ¿qué está pasando? Si gana lo mismo que yo gano, lo conozco hace muchos años, algo está sucediendo. Esas son las alertas sociales que debemos generar y en función de ello también fortalecer la norma, fortalecer el accionar de las diferentes autoridades. Esperemos que esas alertas sirvan. No sé si una consulta popular más o una consulta popular menos nos van a garantizar mejor comportamiento de las autoridades o de los funcionarios públicos. Bueno, esta consulta popular lo que va a hacer es que impida que aquellos actores que vamos a una elección o que somos funcionarios públicos podamos tener recursos en paraísos fiscales. Yo creo que esta es una herramienta importantísima porque los paraísos fiscales son los espacios donde se esconden estos recursos, porque lo que te decía hace un momento, esconder esos recursos, fruto del narcotráfico, fruto de los delitos, fruto de la corrupción, eso es lo más complejo. Eso es lo complejo, que los generan herramienta jurídica adecuada. Que los recursos sean adquiridos o obtenidos de manera ilícita, porque en cambio habrá gente que ha trabajado lícitamente y en un momento dado decide tener recursos en otras partes del mundo. Eso también absolutamente, eso es lícito, por lo tanto lo que estamos planteando es que continúen en el ámbito privado generando estos recursos, pero no en el ámbito público, porque el ámbito público tiene, según la Constitución de la República, una objetividad en función del servicio. Si tú vas a una función pública es para servir y para generar un cambio, para generar beneficios y desarrollos a la colectividad. Por lo tanto, los intereses privados pues se contraponen con ello. Yo como legisladora, por ejemplo, tengo prohibición de tener intereses en cualquier otro espacio privado. ¿Por qué? Porque sería juez y parte, habría esa problemática de la Soledad participe en política, ¿a qué se dedicaba? Porque también uno tiene que pensar que uno ingresa en el mundo político y tiene un pasado, tiene una vida, seguramente fueron sujetos económicos activos. ¿Cómo claro que sí. arranca la actividad
pública o política y después qué pasa con la anterior. Claro que ¿Y sí. a dónde va cuando termina la actividad? Pausa. Yo creo que es importante, cuando uno está en el sector público tiene que ponerle una pausa. Yo he sido 20 años artesana, he dejado mi labor privada en el ámbito artesanal con una pausa y decía, yo seguramente regresaré a ese espacio para poder ejercer en el ámbito de la norma, pues con total independencia, mi función como legisladora, como ministra de Estado, o en la función o en la trinchera que uno le corresponda. Pero creo que lo ético tiene que ser desde la casa, en el acto y en la transparencia del accionar personal. Por lo tanto, uno no puede tener intereses en varios espacios. Y aquí esta consulta popular, el consultarle al pueblo ecuatoriano, fortalece la democracia. Creo que esto es fundamental y ayuda a la transparencia. Bueno, esperemos que no se mezcle una campaña con otra y no se apoye a un X o a partido político cuando también se apoye y se promueva la consulta popular. Bueno, el pueblo pide y el público pide transparencia. Hay una serie de dudas sobre, por ejemplo, cuando se transmitió en vivo y en directo por todos los medios públicos e incautados lanzamiento de la candidatura de Moreno y Glass. Entonces, ¿cómo garantizar transparencia y buen uso de los recursos? Creo que esos son errores que al interno de nuestro movimiento se han tratado. Creo que debe haber trato igualitario para todos. Si hay un evento político que además es información que la ciudadanía quisiera conocer de cualquier candidato, debe ser transmitida, debe ser puesta en los diferentes medios de comunicación. Esto le permitirá al ciudadano que está detrás de esa pantalla pues poder tener su propio criterio. Yo creo que la democracia debe ser la norma en la cual todos podamos tener igualdad de condiciones. Eso fortalece las instancias. Así que si es que se promociona determinada información sobre algún movimiento político, debe hacérselo para todos. Por otro lado, ¿qué ocurre al interior de Alianza País con la estructuración de las listas para candidaturas hacia la Asamblea Nacional? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están formándose los cuadros? ¿Cómo se está decidiendo quiénes integrarán las listas de las candidaturas provinciales, nacionales, Parlamento Andino y también los asambleístas por el exterior? Nosotros tenemos en nuestro movimiento un eje fundamental, que es el ideológico, que es la línea programática que vamos a impulsar. Por ello, más de 2.000 encuentros ideológicos han permitido señalar cuáles son los temas importantes y hacia dónde queremos ir. Estos 2.000 encuentros ideológicos nos han permitido ir a una asamblea en la cual se planteó el plan de gobierno y planteamos nuestro binomio, que es Lenín Moreno y Jorge Glass. Las instancias de asambleístas nacionales, provinciales y Parlamento Andino se elaboraron a partir de un proceso en las bases de nuestro movimiento. Los comités de la Revolución Ciudadana plantearon de manera democrática, amplia, cuáles son los nombres de los cuadros que consideran en el territorio, porque no es lo mismo la visión desde el barrio, desde la parroquia, desde el cantón y esas lógicas para promocionar o potenciar determinados cuadros políticos. Así fue como se elevaron a nuestra dirección nacional diferentes nombres, listas de candidatos. Por ejemplo, para el distrito parroquias rurales, a las que yo represento en Pichincha, se elevaron 16 nombres para que estos nombres... ¿Soledad puede ir a la reelección o no puede ir a la reelección? Sí, legalmente podría ir, eso dependerá de las discusiones, de los debates de nuestro movimiento. Aquí lo importante es apuntalar cuadros que puedan llegar a un espacio político, porque esa es la lógica de las elecciones, esa es la lógica de la democracia, donde se puede fortalecer. Por lo tanto, no hay un interés en tener una candidatura per se, no es ese el objetivo es continuar con un cambio que hemos impulsado en el Ecuador, seguir cambiando. La misión continúa ahora con Jorge y con Lenín. Lenín ha sido un compañero que pues tiene todo un proceso que es muy validado por el pueblo ecuatoriano, y en tal medida varios actores podríamos o no impulsar, apoyar desde la Asamblea, pero seguramente desde cualquier otra trinchera seguiremos impulsando. Es decir, todavía están en un proceso de selección. ¿Cuándo se publicarán, se inscribirán las listas definitivas ya para las elecciones? Nosotros tenemos una programación hasta el 15 de noviembre, seguramente ya tendremos la inscripción de nuestras listas a nivel provincial y a nivel nacional, y a finales de este mes, principios de noviembre, tendremos ya los procesos en cada una de las provincias para conocer cuáles son los nombres definitivos de asambleístas principales, asambleístas alternos, garantizando secuencialidad y alternancia para que exista esa equidad de género. Y mientras tanto, ¿cómo avanza el trabajo al interior de la Asamblea Nacional, que en este momento está funcionando? Hemos visto una serie de leyes que se han aprobado, hay varios proyectos que ha mandado el Ejecutivo y varios proyectos pendientes. ¿Cómo avanza el cronograma de trabajo al interior de la Asamblea de aquí hasta fin de año? Bueno, tenemos leyes importantes, la ley del artesano. Te comentaba que estaremos el día de mañana ya viajando para Azuay, estaremos en Cañar, estaremos en varios cantones
de la provincia de La Suay. Estaremos en Chimborazo recorriendo y escuchando a los artesanos de la patria. Creemos que esta es una ley importante que va a beneficiar a 1.200.000 artesanos, quitándoles impuestos a los que menos tienen, generando desarrollo, generando... ¿Cómo funciona esto de quitarles impuestos? ¿Qué facilidades van a dar a los artesanos y emprendedores desde el mundo artesanal? Se va a generar pues la posibilidad real de que no podamos pagar el IVA a los artesanos, de que al importar la maquinaria no se pague impuestos, de que cuando importas materia prima no paguemos impuestos, que tengamos líneas de créditos adecuadas destinadas al sector artesanal, con tasas correspondientes a la lógica de lo que es el sector artesanal, hasta $20.000 sin garantías. El sector artesanal no tiene posibilidad de emitir hipotecas, por lo tanto esto ha detenido a este sector tan pujante y tan importante de la patria. Lo queremos dinamizarle, darle herramientas para que continúe desarrollándose. Muchísimas gracias por estas buenas noticias para el tema artesanal. Con Soledad Buendía hemos hablado de varios temas. Uno de ellos, lo que fue ayer la presencia del presidente de la República para este planteamiento consulta popular. Ella dice que hay generando una serie de temas para garantizar transparencia y tratar de luchar contra la corrupción. Son proyectos interesantes que hay que analizarlos. Decíamos que no vale la pena mezclar campañas, pero hay que ver qué ocurre en el decurrir de las próximas semanas. También ha mencionado que las listas de Alianza País estarán listas hasta el 15 de noviembre, cuando se realicen ya las inscripciones en todo el Ecuador. Por último, ha hablado de este proyecto de ley para artesanos y está recorriendo el país, dialogando con los artesanos, dándoles a conocer las bondades de este proyecto, que tratará de buscar que los artesanos no paguen impuestos y además tengan accesos a créditos sin garantías. Vamos a mirar en los próximos días qué ocurre con esto. Gracias a Soledad Buendía y gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con una nueva entrevista. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida en este momento a Albertina Vázquez. Ella es parte de un grupo de teatro argentino que va a presentarse en Casa Toledo y que nos trae teatro hecho en chino. ¿En qué consiste este teatro hecho en chino? ¿Vamos a comprenderlo o no vamos a comprenderlo? Sí, claro, lo vamos a comprender porque justamente lo que planteamos es un lenguaje universal.
Nosotros lo que hacemos es un espectáculo basado en la técnica de la improvisación teatral y musical, en donde los artistas estamos entrenados para que a partir de nuestras destrezas y habilidades podamos crear las ficciones en vivo, ¿sí? No tenemos nada preparado. Pero ¿cómo ustedes se ponen en un escenario sin tener nada preparado? ¿Qué nomás pueden improvisar? ¿Y cuál es el guión básico de improvisación? No sé si se puede decir así. Exactamente. El espectáculo, bueno, el material, digamos, para que nosotros improvisemos, lo brinda el público. Nosotros, antes de que comience el espectáculo, le hacemos escribir unas frases al público, ¿sí? Donde le pedimos sugerencias de títulos, de personajes, de lugar, espacio, tiempo, por ejemplo. Y con esa información que relevamos, nosotros creamos distintas historias en vivo, ¿sí? En base a estos títulos. En base a esos títulos ustedes crean historias. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevan con la obra puesta en escena? No solo en Ecuador, sino en otras partes de América Latina. Sabemos que ya están 3 meses en el país. ¿Cuánto tiempo y cuáles son los temas que más la gente quiere mirar, interpretar? ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, nosotros, esta es nuestra segunda gira por Sudamérica, o sea que el espectáculo tiene muchísimas presentaciones en diferentes países como, bueno, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. También es un espectáculo que ha saltado el charco, en el cual hemos presentado en España, en unos festivales chilango-andaluces, México, España. Exactamente. O México, Iberoamérica. Exactamente. Entonces tiene mucho recorrido, digamos, el espectáculo. Y es muy interesante porque las temáticas son variadas, infinitas, porque siempre trabajamos con el presente. Entonces muchas veces, por ejemplo, podemos preguntar temáticas sobre vergüenzas o miedos o cosas que tengan ganas de decir, por ejemplo, el público y no se haya animado a decir. Entonces, como son frases anónimas y es todo anónimo, digamos, la participación del público es una participación en donde no está expuesto el público. Es decir, solo escribe una frase en un papel y ustedes la interpretan. Exactamente. ¿Qué es lo más recurrente? ¿A qué le tenemos más vergüenza o a qué tenemos más miedo? No sé si el público ecuatoriano se parece al de argentino, al de Perú o al de España. ¿Qué es a lo que tenemos miedo y por qué tener miedo también al ridículo de no querer pararnos en un escenario? Ajá. Yo pienso que hay miedos generales del humano, que son miedos a mostrar nuestra verdad, ¿no? Al amor, inclusive, también hay muchas veces que la gente se queda con ganas de decir cosas vinculadas al amor o al afecto, o hay vergüenzas también a ser lo que uno es, ¿no? Entonces, de repente aprovechan para escribir cosas que están ahí, ¿no? En ese mundo íntimo de cada ser humano, y que nosotros las plasmamos y las representamos luego en escena. ¿Y qué es lo más difícil de representar para ustedes? Bueno, el público siempre es un regalo para nosotros, porque nos ponen desafíos muy vertiginosos, y a veces en las improvisaciones y en las historias surgen temáticas que nos llevan a profundizar, ¿no? a un dramatismo, o algunas cosas que son delicadas, algunas temáticas delicadas, que luego vistas y puestas en el escenario se ven de una manera lúdica, ¿no? Y desde el humor compartimos. ¿Cómo ir a mirarlos en Casa Toledo? ¿En qué programación están? ¿Qué días se presentan? Bueno, nos presentamos este sábado 29 y domingo 30 a las 15:30 de la tarde. Es un espectáculo para toda la familia. Realmente pueden venir niños, jóvenes, padres, abuelos, porque eso es lo que buscamos, es compartir justamente un arte que sea para todos. Y que tenga su aporte, ¿no? Lo que es interesante de la improvisación teatral y musical es que pone de manifiesto y pone en evidencia cómo un grupo de humanos, partiendo de un punto cero, es decir, de la nada, crean una misma realidad en común a través de la aceptación, ¿no? De la escucha activa, de la sinergia colectiva. Entonces es bien interesante en ese sentido, por eso nosotros también hemos funcionalizado esta técnica en diferentes ámbitos, como el ámbito educativo, ¿no? Donde la herramienta cobra una fuerza muy importante, porque es un aporte en donde los niños pueden ver sus propias realidades representadas
en la escena, ¿no? Temas muy interesantes. Queremos agradecer a Albertina Vázquez. Ella es una actriz argentina que nos ofrece el mirar en Casa Toledo este teatro hecho en China, en donde nosotros como espectadores ponemos el guión y ellos lo interpretan. Sábado y domingo, 3:30 de la tarde. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el analista Martín Pallares. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el analista Martín Pallares, quien es parte de este colectivo denominado Cuatro Pelagatos. Martín, estamos en temporada electoral. El Consejo Nacional Electoral ya proclamó y convocó elecciones el pasado 18. Hay que inscribir candidaturas hasta el 18 de noviembre. ¿Cómo mirar lo que está pasando? ¿Cómo analizar esta ebullición de candidaturas para asamblea, pero también ya la conformación de posibles binomios para la papeleta electoral? Sí, Claudia, yo creo que ahora estamos en un momento me da la impresión de que estamos en un momento en que la campaña, si es que se puede llamar campaña, o el clima, el escenario electoral se estancó de alguna forma. Me da la impresión de que los candidatos que desafían al binomio del oficialismo del gobierno están tratando como de sacudir ciertas piezas, sacudir ciertos factores para tratar de entrar ya, de calentarse en la campaña y entrar en la recta final. Mientras el candidato del gobierno, lo que me da la impresión que está haciendo es tratando de que los días sean cada vez más cortos y pase más rápido el tiempo por este temor a ir perdiendo su patrimonio electoral, que lo está perdiendo según se sabe, para que lleguen lo más rápido posible las elecciones. Y me parece que dentro de eso se han dado esta búsqueda de los binomios que a muchos no gusta, etcétera, pero me parece que han sido esfuerzos por sacudir, por calentar algo la campaña y captar electorados ahí donde tenían ciertas debilidades.
No hay todavía ninguna candidatura inscrita, hay posibles 8 candidatos a la presidencia, no sabemos quiénes lleguen a inscribir efectivamente sus candidaturas. Hemos visto, por ejemplo, ya el señor Olsen, que era auspiciado por el grupo de Jimmy Jairal, acaban de unirse a Paco Moncayo, y así vemos otros procesos que van a conseguir que lleguen menos a la inscripción. ¿Cómo mirar desde el punto de vista del análisis hacia dónde van a ir estos 4 meses que nos quedan para la elección como tal? La campaña oficialmente arranca el 3 de enero. Este dato son inscripción de candidaturas y preparación para que el 3 de enero arranque de manera oficial la campaña. Una campaña muy corta que apenas dura mes y medio, del 3 de enero, el 19 de febrero son las elecciones, pero tiene que dejarse de hacer campaña 48 horas antes de la elección. Yo creo que van a quedar las 4 candidaturas, quizás haya otras más pequeñas, pero yo creo que las que marcarán el ritmo de la campaña serán la de Lenny Moreno y Clas, Paco Moncayo con Jairala, Cintia Viteri con quien sea su compañero o compañera, y Lazo, y lo más probable es que sea candidato a la vicepresidencia Andrés Páez. Creo que y Paco Moncayo hay que ver con quién va también, porque y Paco Moncayo también todavía hay que esperar a ver con quién va, pero yo creo que esas serán las cuatro candidaturas que determinen el ritmo de la campaña. Yo creo que si se suman otras no habrá mayores novedades. A este punto del año yo creo que ya no pueden haber mayores sorpresas. También decíamos fuera de micrófonos, ¿cómo entender las famosas encuestas? Depende de la encuestadora, uno mira unas cifras. ¿Qué hace la opinión pública, los ciudadanos, al mirar encuestas tan diversas, con los mismos ingredientes, las mismas 4 candidaturas? A mí me da la impresión, la sospecha, sobre todo en esta campaña, de que las encuestadoras tienen unas encuestas para los candidatos, para su consumo privado, y otras que, de acuerdo a los candidatos que les han contratado, quiero decir, se suelta al público, porque en verdad llama la atención tanta diferencia. Yo como periodista siento que estamos trabajando sin mucha luz, sin mucha claridad en las encuestas. Me da la impresión de que cada binomio, cada candidatura tiene una encuestadora que es la que trabaja para ellos y es lo que suelta datos que de alguna forma se ajusta a lo que ellos quisieran que se ajuste la realidad. Entonces me parece que estamos caminando por un sendero completamente oscuro donde no podemos ver con mucha claridad qué es lo que está pasando. Usted como periodista y analista, ¿cómo mirar también cuánto peso va a jugar el tema candidaturas a la Asamblea Nacional y a la Asamblea Provincial? Todavía no hay muchos nombres en juego, se menciona uno que otro, pero ¿cuánto van a pesar para las candidaturas y binomios presidenciales? Yo creo que la pregunta, más bien la relación es a la inversa, ¿no? Yo creo que la candidatura presidencial es la que más afecta o más influye en las candidaturas a la Asamblea. Obviamente, si es que los candidatos no tienen buenas cabezas en sus respectivas listas, no podrán ganar, pero yo creo que el grueso de los votos van con atrás de los nombres. Es decir, quien vota por un binomio vota por su lista. Por lo general, esa ha sido la tradición en este país. Obviamente hay sus matices y dependerá mucho de quienes encabecen esas listas, ¿no? Ahora, Martín, también el día de ayer el presidente fue nuevamente a la Corte Constitucional para plantear la famosa pregunta del tema paraísos fiscales. También es otro ingrediente más en la campaña electoral. ¿Esto va a ayudar o no a la lista oficialista? Creo que, aquí creo que hay varias cosas. Uno, me parece que este es un motivo, un tema que ha sacado el presidente Correa, uno para salir bien del gobierno. Su popularidad está muy baja. Él quiere de alguna forma salir con una imagen más lavada, más fortalecida, por un lado. 2, me parece que él no renuncia a ser el jefe de campaña, al menos si no es candidato, al menos ser el jefe de campaña, y con este tema creo que ya comenzó a ser el jefe de campaña de Alianza País. Lo de ayer fue bastante claro. Pero históricamente, cuando quiso ser jefe de campaña del alcalde Barrera en funciones, le fue muy mal. Le fue muy mal, pero ese es un poco el perfil emocional, psicológico del presidente. Él no quiere estar fuera del foco. Lo de ayer fue clarísimo, hubo todo un show montado para
Para esto el presidente hizo lo que a él más le gusta, que es bailar, cantar, dar un discurso y ya más o menos señalar por dónde él quiere que vaya la campaña. Obviamente que se trata de un tema para beneficiar a los candidatos del oficialismo, pero creo que también es un tema para que Rafael Correa siga siendo candidato, que siga siendo el jefe de campaña, y creo que eso es en efecto muy peligroso para los intereses de Lenín Moreno, que es el candidato de gobierno. Pero el plantear esta pregunta también no es un arma de doble filo. ¿Por qué la pregunta? Porque al mismo tiempo que está hablando de transparencia y está hablando de paraísos fiscales, vemos los escándalos del caso Petroecuador, que ustedes también en Cuatro Pelagatos lo han analizado. Es decir, gente que consigue dineros no claramente y además se fuga hacia otros países que son paraísos fiscales. Es una paradoja absoluta, la campaña se llama Pacto Ético. Resulta curiosísimo que el candidato, por un ejemplo, el candidato a la vicepresidencia del gobierno haya sido el responsable de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, donde se produjo un escándalo de corrupción reconocido por el propio gobierno. ¿Qué pacto ético puede haber si es que uno de los candidatos así haya sido inocente? Él era el responsable de esa repotenciación. Todo lo que pasó ahí es responsabilidad política del señor Jorge Glass. Entonces, claro, es una paradoja que puede convertirse en un boomerang, ¿no es cierto? Esto del pacto ético y de la campaña por los paraísos fiscales puede terminar siendo un boomerang, más aún si durante estos meses siguen apareciendo escándalos de corrupción. Ahora, ¿qué papel jugamos los medios? ¿Por qué la pregunta? Vimos la entrevista del señor presidente hace unos días en un canal de televisión con Andrés Carrión y en donde el presidente dice, me arrepiento. ¿Qué posibilidad hay que todos los medios entrevisten a todos los candidatos y actores políticos para garantizar una buena información y se transmitan además las dudas, las inquietudes del público a través de entrevistas? A mí me da la impresión de que los candidatos de gobierno, que han sido los más reacios a tener contactos con la prensa independiente, finalmente la buscarán. Creo que la penetración que tienen los medios llamados públicos y los medios incautados que son administrados por el gobierno, tienen una penetración que no es suficiente como para una campaña electoral. Creo que esta vez se verá que el gobierno necesita a los medios independientes. Creo que el presidente Correa fue a esa entrevista básicamente por eso. ¿Y qué les corresponde a los medios? A los medios les corresponde hacer periodismo, investigar, preguntar, presentar las cosas como son o convertirse en plataformas de la opinión de la gente que tiene mucho que decir y que durante estos 10 años han sido tan limitados en su libertad de expresión. Pero es posible ahora, en época electoral, decir todo lo que está pendiente por decirse del tema denuncias, del tema críticas, el tema análisis de una gestión de casi 10 años. Yo creo que los medios tradicionales van a estar muy limitados por la ley de comunicación, por la superintendencia. Creo que también todo este aparato del Estado está debilitado. Creo que habrá algo más de flexibilidad y de posibilidades de hablar y de decir. Y creo que también están los medios no tradicionales, están las redes sociales, donde yo creo que en este momento se está produciendo el gran debate nacional, la gran conversación nacional. Ya casi no está en los medios tradicionales, sino están en estos espacios de conversación. La gente, por X factores, entre esos el debilitamiento de los medios tradicionales, creo que la ciudadanía se ha volcado a estos espacios y por ahí saldrán las cosas. Por ahí saldrán las cosas, hasta saldrán las dudas y en un momento dado serán los ejes para que un público tome una decisión frente a las urnas. Sí, claro que sí. Yo creo que serán espacios de opinión pública muy importantes. Creo que también eso obligará a los medios tradicionales a ser un poco más atrevidos y desafiar un poco más este poder omnímodo que ya está resquebrajándose y que creo que ofrece espacios para hacer muchas cosas. Gracias a Martín Pallares. Él nos pone una serie de alertas, es decir, el debate público irá a los medios no tradicionales, a los medios digitales como Cuatro Pelagatos, del cual es parte. Hay una serie
de espacios en donde se hace análisis, se hacen entrevistas, se hace opinión e investigación. Así es que es tarea de los públicos, de la opinión pública, el mirar diferentes alternativas para saber qué efectivamente está pasando en el país y tomar un momento dado una decisión. Efectivamente, hay 4 candidaturas fuertes a la presidencia de la República. Hay que mirar cómo acaban de estructurarse los binomios hasta el 18 de noviembre y empezar a mirar qué país queremos en el futuro. Gracias a Martín Pallares. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Vicente José Benito sobre lo que será un encuentro académico de jóvenes y política. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a Vicente Benito. Él es doctor en Ciencias Políticas, politólogo. Ha estado presente no solamente en España, sino en Ecuador y otros países de América Latina, participando de congresos, de eventos, y además es un empresario. Fuera del micrófono decía a Vicente cómo esta mezcla de politólogo y empresario que a veces uno no logra comprender. Muchas gracias, Claudia. Buenos días. Bueno, la verdad es que sí es atípico, ¿no? Lo que ocurre es que yo soy un académico, por un lado, soy una persona preocupada igualmente por qué se puede aportar, en este caso, a un país, desde el lado pues, de la empresa, y en un momento determinado pensé que sería muy bueno poner en marcha una empresa para desarrollar proyectos sociales y educativos en Ecuador, en América Latina. Y esa fórmula mixta me parece muy importante como aporte, en este caso, con esa doble visión, ¿no? De tener una preparación, de ser un académico, de tener una visión y también, lógicamente, una posibilidad de hacer aportes a la sociedad. Es decir, esta mezcla en donde sí está la parte política, la parte académica, pero el buscar a través de una empresa cómo aportar a los otros sectores. Precisamente ustedes están dando inicio el día de mañana un curso, un seminario que tiene que ver con jóvenes y política. ¿De qué trata este curso y cómo involucrar a los jóvenes en un tema que muchas veces uno piensa, no sé si es real, no les interesa? Bueno, es cierto, la verdad es que nosotros teníamos la preocupación de qué podríamos aportar en relación a los jóvenes y a la campaña política. Es decir, sabemos que hay un desencanto muy grande, sabemos que los jóvenes suelen estar bastante de espaldas a la realidad, en este caso, de las campañas, porque es cierto que también son muy utilizados.
como elementos de voto, mucho más que para ser partícipe del diseño de las políticas públicas o de lo que supondría de realmente contar con ellos, no solamente puntualmente, sino de manera permanente. Bien, en este sentido, nosotros pensamos que sería muy interesante dar voz a los estudiantes, dar voz a los jóvenes en un foro que les permitiera expresarse de alguna manera sus inquietudes, sus planteamientos, lo que no es muy habitual porque generalmente, como todos sabemos, llegado a estos periodos se suelen hacer pues conferencias, encuentros, etcétera, en hoteles, en fin, de muchas variables, pero que no son precisamente pensados para los jóvenes. ¿A qué público joven están dirigidos? ¿De qué edad a qué edad pueden asistir los jóvenes a este evento que inicia mañana precisamente en la Universidad Central del Ecuador? Bueno, el encuentro se llama Juventud y Política. Eso quiere decirse que la juventud la podríamos entender en todas sus dimensiones, claro, pensando en la edad del voto, ¿no? Entonces estaríamos pensando que a partir de los 16 años ya sería muy buenos candidatos para estar en este encuentro académico. En todo caso, no solamente estaríamos pensando también en los jóvenes, sino en cualquier persona que esté interesada en conocer de alguna forma los entresijos, las fórmulas, las técnicas que hay en torno a lo que pasa durante una campaña política, en torno pues al liderazgo, en torno también a las promesas electorales, en torno a lo que sería igualmente la comunicación social, y todo este entramado de situaciones es el que vamos a tratar, y por eso no solamente los jóvenes, también cualquier persona interesada será muy bienvenida. ¿Quiénes serán los conferencistas? Porque Vicente habla de la participación activa, que los jóvenes también tengan voz, pero al mismo tiempo, ¿quiénes van a ser los facilitadores, expositores de este evento que dura miércoles y jueves? Bueno, en principio somos 3 facilitadores. En este caso, la primera parte la daré yo mismo, en relación de la experiencia que tengo durante bastantes años. ¿En cuántas campañas políticas ha participado Vicente? Bueno, he participado en algunas de manera indirecta, he participado más, por ejemplo, en Panamá, en el año 2013, con todos los candidatos, pero yo en realidad no soy un experto, digamos, consultor en este caso, sino más bien desde el lado de la academia y desde el lado pues de lo que evidentemente he investigado a lo largo del tiempo, y cierto que también en relación con algunas experiencias puntuales como esta que digo de Panamá. Yo voy a dar los temas de liderazgo político, es decir, qué supone directamente el liderazgo en una campaña y cómo desde otro enfoque, que sería más bien el lado más humano, el lado más del perfil, el lado más de la personalidad, podríamos entender esto. Por otro lado, también vamos a contar con Mónica Fernández. Ella es consultora, es profesora de la UNAM de México. Ella va a ocuparse de todo lo que es, en este caso, las promesas electorales y todo lo que hay alrededor de una campaña electoral. ¿Cómo entiende? Ella va a hablar de lo que se puede prometer, las promesas en las que debemos creer y en las que no. Bueno, no tanto, más bien lo que va a poner de manifiesto son algunas experiencias, algunas técnicas, algunas posiciones y situaciones que han manifestado determinados candidatos en toda América Latina, en México en particular, que no han dado los frutos esperados. También, como tantas veces he comentado en algunas ocasiones, las campañas es el arte de convencer, de persuadir, de seducir, pero también de engañar. Y en torno a estos hechos se va a tratar, digamos, todo esto. Es decir, hay varias posibilidades. Vicente habla de liderazgo político, pero también es empresario. ¿Cómo diferenciar o son parecidos liderazgo político y liderazgo empresarial? Bueno, claro que la palabra liderazgo tiene un componente común, ¿no? Es decir, podríamos decir que todas las personas llevamos un líder innato, en potencia. Otra cosa es como luego tenemos las oportunidades en la vida de poder desarrollarlo. Ahí podemos empezar con la duda, ¿el líder nace o se hace? ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo digo estas 3 cosas. Yo digo que todas las personas tenemos un líder, los jóvenes 2 y los políticos 3. Esto es una cosa... ¿Y los políticos 3? 3, sí, voy a decir por qué. Los jóvenes 2 porque tienen, de hecho, como todos, el que llevamos dentro, pero también el que, digamos, es producto de la edad, producto de sus valores, producto de sus compromisos, de su visión. Es decir, ese es un nuevo modelo que ellos forjan en una etapa de la vida. ¿Y los políticos 3 por qué? Pues los políticos tienen el primero como todos, el segundo que es el que ellos construyen directamente en función de la capacidad que tienen, pero con un enfoque hacia la política, y el tercero es el que de forma artificial construyen en torno muchas veces a ambiciones, a intereses, a situaciones que les dan otra visión diferente de cómo son. ¿Qué ocurre con los famosos consultores políticos y firmas que apoyan y son contratadas por los diferentes candidatos? ¿Se crea un candidato o el candidato es lo que es? ¿Hasta qué punto forman un candidato, le dotan de mensaje, de forma de vestir, de forma de hablar? ¿Cuán auténtico es un candidato en el siglo XXI?
Pues cierto que se forman y se forman de manera muy artificial. Yo, por ejemplo, soy muy crítico de estas situaciones por cuanto los candidatos, como decía, ya tienen unas capacidades, el nivel 1 y el nivel 2, innatas, que han podido desarrollar como líderes, pero sin embargo, cuando llega el momento de las campañas, efectivamente los consultores políticos les orientan y les dicen prácticamente lo que tienen que hacer cada minuto, lo cual produce esa especie de liderazgo 3, es decir, es un liderazgo artificial muy pensado para poder obtener votos, muy pensado para convencer a través de las emociones, a través, en este caso, de los gestos, a través de las palabras, a través de las formas, y eso pues en realidad no es exactamente lo que compondría innatamente lo que lleva dentro ese líder. Pierde autenticidad y muchas veces credibilidad por ello. Por supuesto, y desde luego en muchas ocasiones, y esto lo vamos a ver también dentro de los estilos de liderazgo político que yo voy a tratar, veremos que en la mayoría de los casos es fácil desenmascarar estas situaciones cuando se les plantea fuera de estos escenarios. Vicente dice que todos tenemos inmerso un líder en nosotros, es el primer punto de liderazgo. ¿Por qué unos lo desarrollan y otros no? ¿Por qué unos son obedientes y no adquieren ese liderazgo de decisión? Esa es una magnífica pregunta. En realidad, la vida nos da oportunidades. Digamos, hay dos elementos. Una son las oportunidades y otra es el contexto, las circunstancias. En torno a estos dos elementos, las personas pueden sacar adelante esas capacidades que tienen o no. Por lo tanto, eso es lo que diferencia a unas personas, es decir, ante una misma oportunidad, dos formas diferentes de utilizar esta oportunidad. Eso por un lado, y por otro lo que ocurre alrededor, las circunstancias, dónde uno nace, cómo se desarrolla, cuáles son los elementos que influyen. Es decir, hay una serie de temas que también demuestran que el entorno genera cierto tipo de respuestas. Absolutamente, el entorno es muy importante y ese entorno generalmente frena o desarrolla esas oportunidades que lógicamente, pues dependiendo de la persona, serán posibles desarrollar o no. ¿Sí? Ahora, Vicente, ¿cómo ser parte de este curso? Si yo quiero inscribirme, si los jóvenes que nos escuchan, nos miran, quieren inscribirse, ¿dónde conseguir información para ser parte mañana y pasado en la Universidad Central? Bueno, mañana, como digo, vamos a tener ya el evento a las 8 de la mañana en la Universidad Central, en la Biblioteca General de la Universidad, y para poder inscribirse, bueno, tenemos la página de Progressio con doble S. Doble S, guión medio, PSE, como si fuera Proyectos Sociales y Educativos, .com, progressio-pse.com. Ahí en la página está todo, está el formulario de inscripción, está toda la información, y en todo caso, mañana mismo en el propio evento, es decir, vamos a abrir a las 7:15 de la mañana, será posible registrarse. En la Biblioteca Central de la Universidad. En la Biblioteca Central de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, como digo, ahí será posible el poder inscribirse y no hay, digamos, ninguna no hay necesidad de llevar ningún título ni ningún tipo de... No, lo que nosotros queremos es que los jóvenes participen, que cualquiera igualmente participe. Este va a ser un encuentro académico participativo, es decir, mediante el debate. Nos interesa mucho que los jóvenes hablen, que expliquen, que hagan propuestas, que critiquen. Entonces nosotros, los facilitadores, como bien dice la palabra, facilitaremos de alguna manera todo este debate, pero lo importante será el debate. Más aún, queremos realmente utilizar los planteamientos y lo que de ahí salga para elevarle a los principales partidos políticos, de hecho a los 4 que en este momento tienen candidatos, para que también se vea qué es lo que los jóvenes piensan en torno a los partidos políticos y a las campañas políticas. Es importante saber además lo que los jóvenes piensan. Son el mayor número de electores, se habla de casi 2 millones de jóvenes votantes, entre los de 16 a 18 y los que tienen menos de 30. Son muchísimos jóvenes que van a votar. Así es que esperamos que tomen en cuenta esta invitación que hace el doctor Vicente Benito para ser parte de este encuentro, de este evento, de este seminario que habla sobre jóvenes y política, jóvenes y liderazgo político, en donde todos esperamos que se aprenda un poco más. Ellos son los nuevos actores políticos y sociales y también tienen que aprender a cuestionar, a preguntar a los posibles líderes que apoyen. Así es que gracias por estar con nosotros, al doctor Benito, gracias a usted que nos han acompañado y gracias a nuestros auspiciantes. Este programa llega con el apoyo de Cheviplan, Movistar, Universidad Internacional del Ecuador y EMAP, la empresa de agua de Quito. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW